Isabel, muchas gracias por esta conversación con nosotros, con tus editores, con tu casa editorial. Quería partirte preguntando cómo ha sido este reencuentro con Chile, pero no solo este que llegaste, desde los días previos, de saber de nuevo que ibas a estar, aunque poquito iba a estar en Chile, cómo ha sido esa preparación del viaje, lo que ha pasado en estos días también de tanta agitación, de tanto encuentro. ¿Cómo ha sido este reencuentro con tu país? Ha sido como los anteriores, Pato. Cada vez llego sin acordarme del cariño de la gente hasta que me encuentro con ellos en el aeropuerto, a veces en el avión. La gente, los chilenos que vienen en el avión se me acercan, quieren un selfie, quieren decirme algo con mucho cariño. Entonces, siempre, porque a pesar de que ya debería estar preparada, es como una sorpresa, y una sorpresa conmovedora, muy conmovedora. ¿Hay una recarga de energía cuando estás acá? Sí, una recarga de energía y un tirar de la tierra, ¿te fijas? Que te tironea, Sí. son lazos sentimentales que no sé de dónde vienen, francamente. ¿Cuánto hay de tu Chile inventado, de ese Chile que tú llevas en tu mente, en tu corazón, con este Chile que te encuentras La hoy día? gente, la gente, todo ha cambiado, por supuesto. El Chile de mi infancia, el Chile de mi país inventado, es un Chile pobretón, sobrio, eh, muy diferente al de ahora. Esta cosa consumerista, arribista, de que todos quieren aparecer con más o ser más, eso no existía antes. Pero hay otras cosas extraordinarias, y es que mucho más gente está incorporada al bienestar. Cuando yo era chica, había gente muy pobre, había gente a patapelá en las calles, había niñitos mendigando en las calles. Eso se ha ido acabando. Y entonces hay más gente con más cultura, con más acceso a todo, ¿te fijas? Y eso es buenísimo, porque en el fondo seguimos siendo la misma gente, creo yo. Hace 50 años que no vives en Chile. Venías porque estaban tus papás y ahora sigues viniendo cada cierto tiempo. Pero sigues manteniendo el acento chileno, sigues ¿Hablo como manteniendo, chilena? hablas como chileno, sigues manteniendo el humor chileno, sigues ocupando las mismas palabras. ¿Cómo te explicas eso? De muchos chilenos que se radican fuera van perdiendo esta esencia, pero tú la mantienes viva y así lo reconoce toda la gente acá. ¿Será porque escribo sobre Chile todo el tiempo? Además estoy en contacto. Eh, de partida, Berta Beltrán, que estuvo con mis padres 41 años y fue más que una hija para ellos, estoy siempre chateando con ella. Y un par de amigas también, al día con un poco con lo que está pasando, sin estar en la chimuchina, pero consciente de que ahí hay un lugar que me importa mucho. ¿Será por eso? Y además debe ser porque eh, no hablo español con otra gente que me pudiera pegar el acento. Se me quedó el acento chileno por falta de utilizarlo con otra gente. Y sigues disfrutando y haciendo uso del humor chileno, además. Fíjate que el humor chileno no calza en ninguna parte más que en Chile. Cuando yo trabajaba, cuando fue a Venezuela, quise hacer artículos de humor como los que hacía en Chile en el periódico, en El Nacional, donde me dieron la oportunidad. Caía como patada, porque el humor chileno siempre es cruel, siempre es echando para abajo a otro. Y allá no, te fijas, nunca era así, era un humor amable. Y yo estoy casada con un americano y cuando le traduzco algunas cosas al inglés, se las tradujo del chileno, le cae pésimo. Pésimo, lo más ofensivo que hay. Tu relación con Chile se refleja también en tu obra y de hecho la novela que estás presentando en estos días en Chile Mi nombre Es es Emilia del chilena, Valle, claro. es chilena. Y en estos días también, y te lo han preguntado desde que comenzaste la promoción de esta novela, muchos ven en Emilia del Valle a Isabel Allende, cosa que tú has desmentido. Sin embargo, parece que se cuela, ¿no? Se cuela inconscientemente tu vida en tus personajes y particularmente en Emilia. ¿De dónde sale el material de la escritura, de una novela? De la experiencia propia, de la memoria, de las personas que me sirven de modelo, de las circunstancias y por supuesto de la investigación histórica en este caso. Pero cuando fui desarrollando el personaje de Emilia, te prometo, Pato, que no se me ocurrió que le estaba pasando cosas de mi vida, que era periodista, escritora, lo único que sí era cierto, que
eso sí me di cuenta al tiro, era que su padre biológico no tiene ningún papel en su vida y lo reemplaza un padrastro como el que yo tuve. Ahí sí, ahí me di cuenta de que, no es que solo me di cuenta, lo hice a propósito, que al crear el personaje del padrastro era un homenaje al tío Ramón, mi padrastro. Pero lo demás se me fue colando sin darme cuenta. En toda tu obra hay mucha investigación, siempre. Sí. Y ahí viene la pregunta, que ya te la han hecho también varias veces, ¿cuánto mantienes de periodista? ¿Cómo se da ese equilibrio entre la escritora y la periodista? Mira, como dije hoy en la conferencia de prensa, el periodismo me enseñó todo lo que utilizo hoy para la escritura. Me enseñó, entre otras cosas, a investigar un tema y chequear que no solamente una fuente de información, ver si es cierto o no es cierto, y sustraer de esa información lo que es esencial, lo que es importante, y dejar de lado todo lo que es decoración o todo lo que no es esencial para lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en el caso de una novela histórica como esta, me tengo que investigar la historia de Chile, de ese periodo y anterior, qué pasó antes para que ocurriera eso en ese momento. ¿Dónde lo investigo? En los libros de historia, pero es que eso no me sirve para nada en el fondo, me sirve para las batallas. En los documentos militares, a mí no me interesa cuántos regimientos pasaron por dónde, ni cuántas armas usaron, me interesa cómo moría la gente, cómo era pelear cara a cara con otros chilenos que eran iguales a ti. Y además que tú eras un pobre chiquillo de 18 años que te habían agarrado de conscripto y te tocó pelear por este lado, pero no tenías ninguna ideología detrás, no había nada que te sostuviera, peleabas porque te mandaban. Entonces, ¿cómo eran esas muertes, esas heridas, esa batalla, esa sed, ese miedo? Todo eso es lo que a mí me interesa. Y eso va saliendo, primero por ponerte en el papel de la gente, y después por cartas, por documentos privados, a veces por otra novela, de ahí van saliendo las cosas, de los periódicos mucho. Y también hay un elemento de imaginación, que yo me pongo en el caso, o sea, cuando yo leo en el libro de historia, por ejemplo, que Balmaceda reclutó, alimentó el ejército con gente que reclutaban a la fuerza en los campos, que eran chiquillos que no se habían puesto zapatos en la vida, andaban a patapelados con ojotas, y les ponían unas botas y no podían caminar. Entonces, eso no sale en el libro. Lo único que sale es que los reclutaron. Pero entonces a mí, en mi trabajo de periodista en este caso, es ponerme en el caso y decir, bueno, ¿quiénes eran? ¿Qué dejaban atrás? ¿Les dolían los pies? ¿Cómo andaban? ¿Qué entendían de todo esto? ¿Cómo recibían las órdenes? Eso es lo que a mí me importa. Y sobre todo, las voces que nos salen en los libros de historia. Las mujeres, los niños, los derrotados, los médicos, las enfermeras, las cantineras. Eso no están en los libros. Los pasajes, en Mi nombre es Emilia del Valle, los pasajes donde describen las batallas son muy vívidos, uno los percibe, los ve, los huele. Ahí hay un trabajo tuyo muy visual, ¿no? De cómo construyes eso, cómo relatas esa historia de tal manera que uno como lector se impacta. ¿Hay mucha emoción en esa construcción, particularmente de esos episodios? Hay mucha investigación y mucha emoción y mucha imaginación, pero en este caso, la novela está contada en primera persona por Emilia. Entonces yo necesitaba poner a Emilia en el campo de batalla para poder contar la batalla, porque solamente yo puedo contar lo que ella veía, lo que ella fue testigo, o algunas cosas en un diálogo o algo que alguien le contó. Pero para que tuviera realmente esa carga emotiva, ella tiene que estar ahí. Y entonces yo pensaba, ¿por qué va a estar una chiquilla de 25 años de California metida en el campo de batalla? Y ahí aparecen las cantineras, que no figuran para nada en la historia. Pero cuando descubrí a las cantineras empecé a investigar más sobre eso y pude presentar la batalla desde el punto de vista de Emilia, que es una observadora y que no está preparada para eso, como no estaban preparados los pobres cabros que están peleando tampoco. Entonces, fíjate que cuando escribo una cosa como esa que demora semanas, no creas tú que lo hago que me siento y ahí sale.
lo voy elaborando de a poco. Voy viendo, bueno, este ángulo, el otro ángulo, el agua, los médicos, había sombra, ¿qué día ese día? Y entonces investigo si había luna, si no había, cómo fue la noche, cómo era la noche en Concón, en la playa, en la humedad de la playa. Hacía frío, hacía calor. Voy poniéndome entonces y se va saliendo en las semanas siguientes y lo voy viviendo intensamente como si estuviera ahí. En Mi nombre, Emilia del Valle aborda la revolución de 1891, en El largo pétalo de mar, el viaje del Winnipeg. ¿Cómo vas seleccionando estos temas o los temas llegan a ti? Los temas me pegan aquí y como que a veces ya no me puedo librar de ellos y termino escribiéndolos. En este caso, ¿por qué me fijé en la Guerra Civil de 1891? Por los paralelos que tiene con lo que pasó 80 años más tarde, en 1973. En ambas instancias hay un presidente progresista que quiere traer cambios fundamentales al país dentro de la Constitución y la democracia, que en esa época no se llamaba democracia, se llamaba república, y incorporar más al pueblo, y se encuentra con una oposición cerrada de los poderes que son. Intervienen los militares. En el primer caso se dividen, el ejército se va con el gobierno y la marina, que era muy poderosa en aquella época, se va con la oposición. Y el resultado es una sangrienta guerra civil donde mueren más chilenos que en los 4 años y medio de la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Y luego en el 73, exactamente lo mismo. Tienes un presidente progresista que quiere incorporar al pueblo, hacer grandes reformas dentro de la Constitución y el marco de la democracia, y se encuentra con una tremenda oposición, intervienen las Fuerzas Armadas, esta vez no se dividen, y el resultado es un golpe militar y 17 años de dictadura. Y en las dos oportunidades el presidente se suicida antes de rendirse. ¿No te parece que es una cosa impresionante el eco que tiene la historia? Entonces por eso me interesó tanto ese momento. En tu antigua casa, tú te encerrabas en un cuartito, decías, en tu pieza y escribías ahí concentradamente a partir de cada 8 de enero. En tu nueva casa, ¿sigues manteniendo esa tradición y te siguen hablando estos locos exquisitos que tú hablas, tus espíritus siguen presentes? Sí, totalmente. Ahora tengo la misma casita, la misma oficina de antes, que la ocupo mucho menos, y tengo una pieza en mi casa, donde tengo la computadora y las mesas donde pongo la investigación. Y entro y salgo de ahí todo el día. Y ahí están los espíritus, está el libro, está todo. Y no lo comparto con nadie, solamente con mi hermano Juan, que le digo, investígame qué armas se usaban y cuánto se demoraba una bala de aquí a allá y cuánto terreno recorría la bala. Y él me ayuda con eso. Pero él no sabe de lo que estoy escribiendo, no sabe que sabe que estoy escribiendo a finales del 1800. Y si yo le digo, mira, había tren entre Valparaíso y Santiago en tal época, me dice, no, porque lo inauguraron 9 meses más tarde. Eso me lo averigua mi hermano. Pero aparte de eso, estoy sola con mis personajes, con mi historia, que como no tengo un bosquejo, no tengo un guión, me encuentro muchas veces en callejones sin salidas y tengo que retroceder, ahí estoy atrapada, tengo que ir por otro lado. Eso es fascinante, Pato. Lo que más me gusta es eso de ir armando el puzzle. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿En la vida? ¿Sí? Feliz en la vida me hace jugar con mi perra. Desgraciadamente la otra se me murió hace poco. Estar con mi marido. Todo lo que hago con mi marido es lindo porque compartimos una tremenda amistad. Y me encanta investigar y escribir. Eso es lo que más placer me da. Y lo que más fortaleza, estructura me da es mi relación con mi hijo y mi nuera, que manejan mi vida y mi fundación. ¿Y qué es lo que te pone triste? El mundo me pone muy triste. Yo tengo una fundación y a través de la fundación me entero de cada caso que te parte el alma. Uno de los casos, por ejemplo, me sirvió para escribir El viento conoce mi nombre. Una niñita que la separan en la frontera americana con México, la separan de su mamá y la niña es ciega.
y la niña se encuentra en un país que no sabe ni qué es lo que es, lejos de su abuela, no habla el idioma, no sabe dónde está, la ponen en un centro de detención aquí, la mueven para allá y la niña empieza a retroceder en edad. Y de ser una niñita casi autónoma, se empieza a hacer pipí, no quiere comer, no quiere hablar, vive aterrorizada, inventa una relación con su hermanita muerta porque no tiene con quién hablar. Entonces, casos como esos me parten el alma y me hacen muy triste. Y lo que está pasando hoy en muchas partes del mundo, mi fundación no solo ayuda a programas de inmigración y refugiados en la frontera con México, sino en África, en muchas partes. Trabajamos muy cerca con una organización que se llama Refuge Point. Y esa gente ha movilizado más de 150.000 refugiados por el mundo, buscándoles no solo sacarlos de una situación de extrema violencia, sino colocarlos en otra parte. Y eso es lo que más cuesta. Nadie los quiere. Entonces, eso me da pena. ¿Estás viviendo en esta etapa de tu vida el tiempo de manera distinta Sí. a como lo hacías antes? Muy consciente de que este tiempo es breve, de que me queda muy poco tiempo, muy pocos años, si es que son años, de tener independencia física y lucidez mental. Mientras tenga lucidez voy a poder escribir, pero eso también se va a terminar y no voy a poder escribir. Y yo creo que lo que pasa con la vejez y con los años es que vas perdiendo facultades y vas perdiendo todo. Vas perdiendo los amigos que se te mueren, los perros que se te mueren, los padres que se murieron, los nietos que se fueron, y se va cerrando, encapsulando todo. Y como me decía mi mamá, a los 98 años uno termina en su pieza. Y yo veo eso muy claro. Veo que el tiempo que tengo ahora lo tengo que gozar a fondo. Tengo que gozar mi relación con Roger, todo lo que tengo. El poder moverme, Pato, el que todavía puedo subir corriendo una escalera. Eso yo sé que se va a terminar y por eso es muy precioso ahora. ¿Tienes prisa por algo en esta etapa? Urgencia por crear, urgencia por vivir, urgencia por ayudar, por repartir todo lo que tengo y lo que soy, porque no me puedo llevar nada conmigo. Alguna vez dijiste que uno tenía que jugar con las cartas que la vida le daba. Exacto. Creo que lo dijiste acá en Chile en algún antiguo viaje, o al menos yo te lo escuché. ¿Sientes que tú has jugado bien con las cartas que te dio la vida? La vida me dio muy buenas cartas, muy buenas, porque hay cosas que te las da, no sé, la genética, por ejemplo. ¿Por qué yo tengo la capacidad de contar historias? Yo soy incapaz de cantar, incapaz de bailar, incapaz de nada, pero lo único que yo sé es contar historias. ¿De dónde sale eso? Eso me cayó en una de las cartas. Ahora, es posible que yo haya manejado esa carta muy bien para que me haya servido tanto, pero la carta la tuve. O sea que he tenido buenas cartas y creo haber jugado muchas de ellas muy bien y otras he cometido errores garrafales. Una de esas cartas fue sin duda La Casa de los Espíritus. Claro, eso fue un regalo del cielo. ¿Has pensado alguna vez qué hubiera pasado con Isabel Allende si no hubieras escrito La Casa de los Espíritus? No he querido pensar en eso porque escribí La Casa de los Espíritus en un pésimo momento de mi vida. Iba a cumplir 40 años y no había hecho nada. Tenía la sensación de que mi existencia era banal, que no tenía nada que mostrar. No creo que estuviera deprimida porque no soy depresiva, pero triste y como un poco desesperada. Y al escribir La Casa de los Espíritus, primero que nada estuve totalmente absorta y distraída en eso durante un año. Y después el éxito inesperado, completamente inesperado de ese libro, me abrió un camino que no tenía. Entonces no quiero pensar que si no hubiera escrito eso estaría todavía clavada en ese momento en que no pasaba nada, en que mi matrimonio se estaba deshaciendo, mis hijos se habían ido, estaba fuera de mi país. No tenía nada. En una de tus novelas escribiste que el miedo era el sentimiento más poderoso. Eso fue hace años. En mi segunda novela, De amor y de sombra. Y me arrepiento de esa ¿Sigues frase. pensando lo mismo hoy día? No. Yo creo que el sentimiento más poderoso es el amor. Por amor uno hace cosas increíbles que no harías por miedo.
Isabel, muchísimas Gracias a gracias ti. por esta conversación Gracias a ti. y por estar de nuevo en Chile con nosotros. Tú sabes que Gracias. siempre serás bienvenida. Ya, muchas gracias.